Muy buenas chavales, empezamos un nuevo vídeo para medicina para trompos. Ya por fin vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a ver cosas más esquemáticas, cosas relacionadas sobre todo con la fisiología. Así que no os mováis que empezamos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bueno, pues entramos ya en lo que viene siendo, bueno, seguimos hablando de nutrición, por supuesto, pero ya vamos a hablar de macronutrientes, de los principios inmediatos, y vamos a empezar hablando sobre los hidratos de carbono. Ya os prometía que entrábamos en materia, ¿vale? Y es un vídeo resumiendo, intentando sintetizar lo máximo posible los conceptos fundamentales, los conceptos básicos de los hidratos de carbono. Entonces, vamos a ver los interrogantes principales, que ya sabéis que son, como siempre, 4. ¿Cuáles son y cómo se diferencian los macronutrientes? ¿Qué sucede en mi organismo cuando ingiero hidratos de carbono? ¿Cuál es la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica? ¿Y cuáles son los factores que influyen en el GI, que son las siglas en inglés de Glycemic Index o Index? No sé cómo se pronunciará exactamente, pero básicamente es la traducción de índice glucémico, que son conceptos que vamos a introducir ahora y que vamos a valorar. De aquí, lo que más me gusta a mí personalmente es el segundo punto, porque nos va introduciendo lo que viene siendo ya fisiología, la vamos ya oliendo un poquito de fisiología humana, ¿vale? Bueno, vamos con la distribución de los macronutrientes. Vamos a hablar primero de los hidratos de carbono, cómo se distribuyen alrededor del cuerpo, ¿no? Y de qué manera se comportan, básicamente. Los hidratos de carbono, pues, tienen una capacidad de almacenamiento limitada. No podemos mantener hidratos de carbono almacenados. Eso es una moneda de uso rápido, inmediata. Ya. Lo quiero para ayer, como decía un amigo mío. ¿Vale? Se puede almacenar en forma de glucógeno, que está en el hígado entre 100 y 120 gramos, y el músculo esquelético entre 200 y 500 gramos. Parte de los hidratos de carbono, pone aquí que se emplean para la síntesis de lípidos. Claro, cuando a mí me sobran los hidratos de carbono y no puedo usarlos, porque ya no, el cuerpo no necesita oxidar esa glucosa para obtener más energía de la que ya tiene, pues lo almacena. ¿Y cómo lo almacena? Lo transforma en lípidos, en grasas, chavales, que es el siguiente punto de los macronutrientes que vamos a ver. Aquí, a diferencia de los hidratos de carbono, pues estas sí tienen una gran capacidad de expansión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los depósitos de grasa pueden pesar varios kilogramos, que os voy a contar. ¿Vale? Esto es una cosa muy, muy básica, ¿no? Tienen también una gran capacidad de expansión y, ojo, súper importante, un concepto que vamos a ver en diapositivas posteriores, es que un exceso de la ingesta no estimula la oxidación. ¿De acuerdo? Es decir, un hidrato de carbono yo lo tomo y automáticamente mi cuerpo va a querer utilizar ese hidrato de carbono. Va a decir, hostia, esto está de puta madre, vamos a usarlo porque voy a conseguir rendimiento energético de eso. Fantástico. Pero las grasas no. Las grasas, el cuerpo no las puede utilizar directamente. Las puede utilizar, pero es una movida, no es tan natural, no le sale tan de dentro, ¿vale? Sino que las va a tener que almacenar. Entonces no va a estimular la oxidación, sino que va directamente a almacenaje. El cuerpo dice, si me estoy entrando grasa, la grasa va a ser almacenada directamente. Y luego ya veremos si la uso o no. ¿De acuerdo? Y como ahí bien pone, son almacenadas en forma de triglicéridos. Y por último, las proteínas, que si bien en la fuente que estaba yo usando no salen, no se mencionan, pero me parecía un crimen olvidarnos de las proteínas. Principalmente tienen un millón de funciones y de distribuciones, que también por otra parte entiendo que no lo haya puesto precisamente por eso, ¿vale? Pero bueno, básicamente recordar que es la composición estructural del organismo y se encuentra también en forma libre como hormonas, anticuerpos, etcétera, ¿no? Y aquí con las proteínas nos podemos enrollar un montón. Vale, conceptos básicos. He puesto un zumo de naranja y un pan y me están entrando ganas de desayunar, pero no, es por la noche, chavales. Eh, los conceptos básicos de los hidratos de carbono ya nos metemos básicamente en la intención de este vídeo, es que son una fuente principal de energía. Ya hemos dicho, justo lo acabamos de comentar, que tal como me meto un hidrato de carbono, mi cuerpo está loco por quemarlo. Quiere reventar eso, quiere usarlo ya, cuanto antes. ¿De acuerdo? Bien, funcionan también como precursores de glicoproteínas, glucolípidos y mucopolisacáridos. Y los tenemos de dos tipos. Ya no los relacionamos con la nutrición. No nos olvidemos que estamos en nutrición. ¿De acuerdo? Tenemos los hidratos de carbono simple,
que se absorben rápidamente. Es prácticamente la glucosa pura, yo la meto, el cuerpo no tiene que hacer absolutamente nada y entra directamente al organismo. Fantástico, no hay que desmenuzar nada porque la glucosa tal como la meto entra mediante... Sí que es verdad que no entra con difusión pasiva, sino que es una difusión facilitada en un cotransportador con sodio, ¿vale? Pero no hay que hacerle más nada, no hay que hacerle encima, que rompa, que parte, no hay que elaborarla nada. Es la moneda energética por excelencia, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los complejos, ¿vale? Que son de absorción más lenta. ¿Por qué son de absorción lenta? Porque evidentemente si la glucosa sigue estando ahí, pero está formando parte de una molécula más grande que mi cuerpo no va a poder absorber del tirón. Va a tener que tratarla, va a tener que cortarla en cachitos. Es como si te doy yo un bistec de pollo gigantesco. Yo te doy un trocito de bistec de pollo y tú te lo comes directamente. Pero si te meto el bistec de pollo empanado y te digo cómetelo del tirón, no lo vas a poder hacer. Vas a tener que cortarlo antes con tenedor y cuchillo. Y eso te va a llevar tiempo. Vas a tardar más tiempo en comerte el filetazo de pollo antes que el trocito que te dé. No sé si se entiende muy bien el ejemplo, el paralelismo, pero ahí está, ¿vale? Eso mismo pasa entonces con los hidratos de carbono, perdón. Son moléculas más complejas, necesito más tiempo en degradarlas y por lo tanto su absorción va a ser más lenta precisamente por ese motivo. Aquí os pongo ejemplo de absorción rápida, un zumo de naranja que tiene la fructosa prácticamente ahí, boom, vámonos que nos vamos, lo tomo, además en forma líquida, se absorbe súper rápido, ¿de acuerdo? Y el pan que es almidón, prácticamente el hidrato de carbono que tiene, y eso tiene que partirse, tiene que procesarlo el cuerpo humano antes de poder absorberlo en el epitelio intestinal. Bien, hemos hablado un poco de los tipos de hidratos y del papel que juegan los hidratos en el organismo, pero ¿cuál es el efecto realmente? Y aquí empezamos ya a hacer una pequeña introducción a lo que es la fisiología, en concreto endocrinología, y empezamos a hablar de circuitos de feedback positivo, ¿no? Aquí todavía no hay circuitos de feedback, no se van a mencionar, pero ya los vamos oliendo, chaval. Entonces, lo que esté dibujado en verde, las flechas que estén dibujadas en verde, va a ser estimulación. Un fenómeno A estimula un fenómeno B, ¿vale? Y lo que esté en rojo será inhibición. Que exista A, si está en rojito, diremos que está bloqueando la acción de B. Ahora lo vamos a ver más fácilmente. Lo primero que sucede es que nosotros acabamos de ingerir un hidrato de carbono. Por lo tanto, lo inmediatamente posterior que sucede es que se va a liberar una hormona que es la insulina. Para el que no lo sepa, la insulina es una hormona que permite que el azúcar que tenemos en sangre, que el hidrato de carbono básico, que es la glucosa que tenemos en sangre, penetre a la célula y así la célula pueda hacer uso de esa glucosa y obtener energía. ¿De acuerdo? Pero la glucosa no entra fácilmente a la célula, sino que necesita esa llave que es la insulina. ¿De acuerdo? Bien. La insulina va a tener un efecto estimulatorio o excitatorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque los tejidos captarán glucosa, como hemos comentado, y inhibe, mejor dicho, la glucogénesis hepática. La glucogénesis es la producción de nueva glucosa y tiene mucho sentido. ¿Para qué va el hígado a producir más glucosa si ya estoy obteniendo glucosa de un medio externo? Por lo tanto, la maquinaria del hígado para generar glucosa dice que yo, no me hace falta. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, lo que se estimula en última instancia es la glucogenogénesis. Es decir, el hígado va a hacer, el hígado y el músculo, va a sintetizar glucógeno. ¿Para qué? Para que la glucosa que yo no puedo utilizar de manera directamente inmediata, la tenga reservada, pero para poder utilizarlo en el corto plazo. Para tenerlo en forma de glucógeno, no la transformo en grasa, la tengo en glucógeno para que yo simplemente que necesito glucosa en un momento dado, corto, y me llevo la glucosa de las ramas de glucógeno. ¿Vale? Esa es la glucogenogénesis. ¿De acuerdo? Pero no solamente hace eso, sino que también estimula la lipoproteína lipasa, que son las proteínas transportadoras de grasa, de decirlo así a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, pasa nuevamente lo mismo. Pues va a haber moléculas que transporte como yo estoy obteniendo energía de fuera, necesito, o sea, no necesito, pero no me hace falta el exceso de energía, el exceso de reserva, entonces acumulo más reserva para cuando no tenga. ¿De acuerdo? Entonces no tengo que utilizar la energía de la grasa, por lo tanto, muevo grasa para tenerla más almacenada. Hago más almacenaje de grasa, dicho grosso modo.
Hasta ahora habíamos visto solamente excitaciones o estimulaciones, pero ahora vemos también inhibiciones. ¿Y qué es lo que inhibe la insulina? Pues prácticamente está muy relacionada con esto. Si hemos dicho que la insulina se genera porque tenemos glucosa o hidratos de carbono que vienen del exterior, pues por lo tanto no voy a necesitar que se tirar de los recursos de reserva, sino que voy a inhibir que la reserva se mantenga. ¿Por qué? Porque me está llegando de fuera. Por lo tanto, inhibo la lipólisis. No me hace falta convertir la grasa en energía. La tengo que inhibir. No sé si se me está llegando, pero es muy fácil. Inhibo la lipólisis, que la lipólisis es la rotura, digamos, rotura lipograsa, la rotura de la grasa para obtener energía. ¿Para qué voy a romper mi grasa si tengo energía de fuera? No me hace falta. ¿De acuerdo, chavales? Bueno, continuamos. Con otros conceptos básicos, hemos dicho que la ingesta de hidratos de carbono aumenta la energía porque se oxida la glucosa. El cuerpo, tal como entra el hidrato de carbono, quiere utilizarlo, ¿vale? Y el aumento de grasa, el de la ingesta de grasas, ¿vale? Aumenta el almacenamiento. Esto lo hemos comentado antes en forma de triglicéridos sin estimular la oxidación. Importante, si obtengo de la dieta hidratos de carbono, voy a estimular su oxidación para obtener energía. Pero si lo que como son grasas, lo que ingiero son grasas, lo que voy a hacer es estimular que haya más reserva. ¿De acuerdo, chavales? Esos dos conceptos bien diferenciados, bien claros por parte de la nutrición. Y seguimos metiendo unos conceptos un poquito más técnicos, que son el índice glucémico y la carga glucémica. Bien, el índice glucémico. ¿Qué es lo que mide este índice? Pues en qué medidas los alimentos que contienen carbohidratos elevan los niveles de glucemia. Es decir, qué tipo de carbohidrato y cuál va a ser su consecuencia en mi organismo, cómo va a elevar esa glucosa en sangre. ¿Es lo mismo comerme un caramelo que comerme un trozo de pan? ¿Es lo mismo comerme una manzana que comerme, ¿qué os digo yo? Un plato de lentejas. Probablemente no. ¿Y cómo vemos la diferencia en la repercusión que tiene la elevación del azúcar en sangre? Pues nos fijamos principalmente aquí en el índice glucémico. ¿De acuerdo? Dice, claro, aquí vemos un poco cómo se mide. El alimento que se quiere medir se compara frente a alimentos de referencia, principalmente la glucosa. Cuando el índice glucémico es mayor de 70, significa que va a elevar muy rápido la glucosa en sangre. Es un índice glucémico alto. Cuando se encuentra entre 55 y 60, decimos que es un índice glucémico medio y por debajo de 55 sería un índice glucémico bajo. Bien, y entonces la carga glucémica, ¿qué sería? La carga glucémica. Pues responde a la siguiente fórmula, perdón. Sería el índice glucémico multiplicado por la cantidad de carbohidratos que aporta la comida y el resultado lo dividimos entre 100. Sintéticamente lo vemos en esta fórmula, ¿vale? GL, glycemic load, ¿vale? Es igual a GI, glycemic index, por hidratos de carbono partido de 100. Con esto, ¿vale? No sé si lo vengo puesto por aquí. No, no lo viene escrito. Lo estoy lo estoy relacionando directamente con la cantidad que estoy ingiriendo. Porque si hemos visto, el índice glucémico no mide cantidad. Pero aquí ya sí estamos, al meter la cantidad de hidratos de carbono que estamos ingiriendo, aquí ya estamos poniendo la cantidad de base. Entonces, multiplicado por el índice glucémico, tendremos una estimación de de la repercusión real que está teniendo sobre el organismo, ¿de acuerdo? Mientras que la diferencia básica es que el índice glucémico es una variable que no tiene en cuenta la cantidad. Sin embargo, es un análisis cualitativo, es decir, el alimento A me tiende más a elevarme el azúcar que el alimento B, ¿vale? Mientras que la carga glucémica hace también eso mismo porque incluye el índice glucémico, pero lo contrarresta o digamos, o entra en juego también, mejor dicho, la cantidad de hidratos de carbono que yo estoy ingiriendo en esa comida. ¿De acuerdo? De igual modo, tiene unos baremos, unas escalas que aquí he puesto menor o igual que 100, no, perdón, menor o igual que 10, ¿vale? Una carga glucémica es baja si es menor o igual que 10, moderada si está entre 11 y 19 y alta si es mayor de 20, ¿vale? Esto es una errata, mayor o igual que 10. Y por último, en esta diapositiva, hablar de dos conceptos importantes
que es, y este es súper básico, los niveles de glucemia en una persona sana son inversamente proporcionales a la liberación de insulina. Me explico. Si la insulina baja, ¿vale? Los niveles de glucemia en sangre se elevarán. Si los niveles de glucemia baja, pues normalmente la insulina estará alta, porque son inversamente proporcionales. Lo que quiere decir esto es una respuesta de feedback que ahí no se entiende muy bien y creo que estoy siendo consciente ahora mismo que como yo lo estoy diciendo puede ser un poco lioso. La clave es que hay una respuesta de feedback negativo. Si la glucemia está alta en sangre, la insulina se va a elevar para corregir esa glucemia. Entonces la glucemia bajará y la insulina subirá. Y viceversa. Si la insulina está muy alta, ¿vale? La glucemia bajará para mantener esos niveles. ¿De acuerdo? Es un poco más o menos así. Para entenderlo claro. No sé si me he explicado del todo, pero bueno. Ahí está. Cualquier dudilla, lo que sea, se responde fácil. Básicamente que a mayor insulina haya, menos nivel de glucemia va a haber. Y a mayor de glucemia haya, significa que hay una respuesta más baja de la insulina. Y tiene lógico. Tiene lógica porque si la insulina no está presente, no puede entrar esa azúcar en la célula, como hemos dicho antes, y si la azúcar no puede entrar en la célula, ¿dónde se queda esa azúcar? En la sangre, porque es el otro sitio donde puede estar. ¿De acuerdo? Y luego también es importante que la ingesta de glúcidos se adaptan a las necesidades de cada individuo. No es un Pau Gasol no va a tener que tomar la misma cantidad de hidratos de carbono que tú o que yo, realmente, ¿no? Porque es un deportista de élite. En fin, bueno, por ejemplo, vemos aquí una gráfica, de acuerdo, que nos relaciona, digamos, lo que es el alto índice glucémico, el medio índice glucémico, ¿vale? Y lo vemos un poquito por aquí, ¿no? En el eje de las X, de las Y, perdón, tenemos el nivel de glucosa en sangre y aquí el nivel de insulina. Como veis, si sube la sangre, la insulina va a subir para responder a esa subida de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando suba, que es lo que donde puede venir la confusión y es inversamente proporcional, llegará un momento en que ¡boom! Baje. ¿De acuerdo? Un poco así, os digo, explicado grosso modo. Y luego esto, el tiempo que sucede después de la ingesta de comida. Vemos que cuando hay un índice de alto, un índice glicémico alto, ¿vale? La azúcar sube muy rápidamente, o el azúcar sube muy rápidamente, mientras que en los niveles glucémicos medios, tanto de carga como de índice, tarda más en subir ese azúcar y tiende a tener una curva más estable. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en el índice glucémico? Pues tenemos la madurez y el tiempo de almacenado. A mayor madurez, por ejemplo, una fruta que está más madura, tiene más índice glucémico. Elaboración, no es lo mismo el zumo, como hemos visto de ejemplo antes, que la fruta entera. El zumo está diluido, le estamos facilitando el transporte de la glucosa adentro del medio interno, por lo tanto, el zumo tendrá un índice glucémico más alto. El método de preparación, la pasta muy cocida contra la pasta al dente. ¿Por qué motivo? Porque la pasta sabemos que es almidón, ¿vale? Es un hidrato de carbono de reserva vegetal. Y si está muy cocida, muchas veces por temperatura, podemos romper esos enlaces del almidón. Y entonces, cuando yo rompo el enlace de almidón, ¿qué es lo que me queda? Azúcar pura y dura. Mientras que la pasta al dente, al tener menos tiempo de cocción, ha estado menos tiempo sometida a ese calor, los enlaces no se han roto y entra de manera de almidón, que ya sabemos, al ser una molécula más compleja, es de absorción más lenta. Por lo tanto, bajará su índice glucémico. ¿Veis cómo todo empieza a relacionarse? También el tipo de variedad. El arroz blanco no es lo mismo que el arroz integral. El arroz blanco tiene un índice glucémico mayor que el integral. Y por último, para terminar, hay que tener ojo a las cantidades y a los tipos de hidratos de carbono, las grasas y las proteínas que comemos en conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, el mismo hidrato de carbono no va a ser absorbido igual si está entre medio de otros colegas. Es decir, proteína, grasa, va a ser más lento porque el cuerpo, digamos, el estómago, el intestino, va a tener que distribuir eso de, ver, esto para acá, esto para acá, y entre que se mezcla, hay una bacteria de la flora que dice, bueno, y este azúcar para mí que está muy rico, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque los alimentos que están elaborados normalmente no comemos hidratos de carbono puro, sino que están en mezcla, tanto de hidratos de carbono,
en las proteínas, en las grasas. ¿De acuerdo? Entonces, afecta directamente al índice glucémico de la alimentación. Y aquí os pongo un ejemplo. Dice, si se añade proteína o grasa al pan, no reduce su índice glucémico, porque el pan sigue siendo pan, pero la respuesta glucémica del organismo sí, porque la absorción no va a ser la misma que si ingiero el pan puro y duro. ¿De acuerdo? Y por último, el índice glucémico de los alimentos se emplea para el cálculo de la mezcla, es decir, que yo cojo los índices glucémicos de cada alimento que estoy ingiriendo y todo eso hago un batiburrillo y veo el resultado final. Creo que es el vídeo más complejo de los que llevamos hasta ahora. Llevo todo el día trabajando, soy un rollo, la verdad. Pero bueno, espero que os haya servido de algo. Un besazo, chavales. Muaca, cualquier duda, lo que sea, en los comentarios. Y nos vemos muy pronto. Mucho ánimo. Hasta luego. No se corta. Hasta luego. Adiós, adiós.